Hola, hola, saludos para todos. Bueno, volvemos con nuestra clase de los trastornos de la personalidad en nuestra materia teoría de la personalidad. Es importante que a través de esta materia vayamos desarrollando todo lo que es el conocimiento práctico, experiencial, para hacer un excelente diagnóstico, ¿no? En mi experiencia profesional, en los últimos años he tenido la oportunidad de detectar a través de este conocimiento rápidamente, cuando estoy frente a una persona que tiene una crisis de identidad, que tiene una disfunción de identidad, o que simplemente tiene rasgos o episodios de trastorno de personalidad, sobre todo rasgos de personalidad que lo pueden llevar a un trastorno de personalidad. Aquí repito un poco de nuevo los clústeres, los grupos de trastornos de personalidad, como ya lo sabemos, son los excéntricos, los dramáticos o emocionales, que es donde hay más, hay cuatro, y los trastornos ansiosos o temerosos. ¿Okay? Es importante que en esta materia se lleve las bases. Nadie llega a un trastorno de personalidad fortuitamente, gratuitamente. Hay una construcción, hay factores biopsicosociales, incluso hasta espirituales. Cuando digo espirituales no es porque realmente haya algo en el espíritu, sino percepciones del mundo del espíritu que llevan a tener uno u otro rasgo de personalidad o de trastorno de rasgo de personalidad. ¿Ok? Entonces, iniciemos nuestra clase formalmente con unas frases que a mí me encanta siempre empezar las clases con definiciones o con referencias a autores muy poderosos. Para mí, Karen Horney y Carl Gustav Jung son de mis preferidos, al igual que Eric Erikson, al igual que Freud, bueno, pero Jung es mi preferido. En este momento voy a citar a Karen Horney. Puntualmente dice, el hombre está formado por su medio, el cual, al cambiar, transforma al individuo. Somos seres gregarios, somos seres construidos socialmente. Y hay una discusión, ¿no?, entre los conductistas, ¿no? Somos seres biopsicosociales. Ellos dicen somos seres sociales y luego psíquicos, pero somos seres biológicos primero, ¿verdad? Y luego sociales. Aunque nacemos en sociedades, pero lo primero impacto es lo biológico. Entonces, ya sabemos nosotros que el entorno juega un aspecto muy importante y casi que definitorio en la manera de percibirnos, en la manera de percibir al otro. Y como dije al principio, ¿no?, en esas definiciones de conceptos, personalidad es la suma de cosas que he amado o he perdido. Y ahí se va construyendo de alguna forma nuestra percepción de la realidad. O esas máscaras que ponemos frente a la vida, que es el término personalidad. Dice, la cultura, las normas, costumbres, roles y prácticas particulares de los grupos humanos influyen y dejan una huella, una marca en el hombre, por lo que la cultura genera una gran cantidad de elementos de ansiedad. ¿Ok? Y hoy más que nunca sabemos que nuestra sociedad, producto de esta pandemia, que es un factor social que está ocurriendo, pues ha hecho un brote de trastornos de personalidad e incluso de patologías psicológicas. Vamos a ver. Jung dice algo mucho más poderoso, poco entendido, para mi gusto poco entendido. Dice, el inconsciente colectivo es nuestra herencia psíquica, es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Y aquí, pues, bueno, la forma en que nos comportamos, de alguna forma ya está como predefinida. Esto lo dice un señor llamado Pierre Bourdieu, un sociólogo. Él dice que hay hábitos que nos condicionan, los hábitos, para él se llama él. No tiene que ver con los hábitos normales, sino hábitos, que son estructuras estructurantes por donde caminamos. Y esas estructuras estructurantes pueden ser la cultura. En este momento me encuentro fuera del país y la estructura o la cultura donde yo estoy es una cultura demasiado rígida para el inmigrante, por lo que la cultura, por ejemplo, les voy a decir, estoy aquí en Holanda, y la cultura aquí
es el muchacho a los 17 años se va de casa. Se va de casa. ¿Y qué pasa cuando se va de casa? Bueno, tiene que formar su vida. Ahora, hay mucha seguridad social para eso, ¿no? Para que eso ocurra. Pero el holandés promedio puede tener 10 a 15 parejas toda su vida, sin casarse, porque no consideran que tener sexo con una persona es engañar a la otra persona, es solo sexo. Finalmente, estos países con tanta seguridad social, con tanta, no libertad, sino libertinaje, la gente sufre de depresión, porque está solo y somos seres gregarios. Entonces, la cultura influye demasiado. Entonces, uno llega aquí y lo atrapa ese inconsciente colectivo de no saludar a nadie, porque a ver, nadie te saluda en la calle, todo el mundo anda en su mundo. No es igual que en los países latinos, donde uno sale y saluda al vecino, o sea, siempre hay algo que hacer el fin de semana. Aquí la gente vive ocupada, entregada a lo material, pues. Entonces, una vez que hemos entendido esto, es necesario, ya que vimos las crisis de identidad, las disfunciones de la identidad, cuando una persona pasa por una crisis y no puede superar la crisis, entra una disfunción de identidad. ¿Qué es la disfunción de la identidad? Siempre tiene que ver con lo negativo, siempre tiene que ver con exagerar. Pero, yo vamos a ver. Hay factores psicosociales del trastorno de personalidad, ¿sí? Entre esos están los factores normativos, que son esos determinantes biológicos o ambientales que influyen directamente en el comportamiento de las personas. Bueno, están presentes en la cultura, por ejemplo, ¿no? La situación de carácter social, que cómo estoy yo frente a la sociedad. Y esto tiene que ver también con los medios económicos que yo pueda tener. Una persona que tenga escasos recursos económicos siempre se va a sentir reducida, despotenciada, y eso genera paranoia, genera el sentimiento de explotación y afuera. Entonces, veamos cómo los factores económicos, cronológicos, la edad, los propios procesos de la vida, de casarse, divorciarse, ¿sí? Los factores biológicos, la menstruación, la andropausia, la menopausia, todo eso generan en la persona cuando no sabe pasar, como dice Eric Erickson, que recomiendo que se estudien las 8 etapas del desarrollo de la personalidad de Erickson, que siempre estamos como una dualidad, ¿no? El rol versus no identidad del rol. Y así no lo vamos. Obtener versus no obtener. Por lo tanto, uno de los factores que he podido comprobar que tienen un efecto muy poderoso en la vida psíquica de las personas es la jubilación. Y lo digo por mi papá, que ya partió hacia la eternidad. Después de que lo jubilaron, era un hombre extremadamente trabajador, pero después de que lo jubilaron se sintió despotenciado y en un año se murió. Empezó a sentirse deprimido, cansado. Empezó, bueno, a no sentirse productivo. Y en la Venezuela del 2019, 2020, donde sabemos nosotros que hay una crisis económica, que una persona jubilada no tenía para comprarse absolutamente nada, había trabajado toda su vida, pues eso le causó bastantes problemas biológicos. Entonces, cuando nosotros examinamos los elementos de cambios en la vida de la persona, que son factores psicosociales, biológicos también, influyen en los problemas de personalidad. Y habría que ver cada uno específico, ¿no? Por ejemplo, la jubilación te despotencia, la menopausia te hace sentir ya no productiva, el síndrome del nido vacío, que es el que tengo aquí en la foto, ¿no? Eso se experimenta sobre todo en la cultura latina. Aquí la gente está feliz a los 17 años cuando el hijo se va de casa. Pero hay madres, como son tan sobreprotectoras, que giran en torno al hijo y cuando el hijo no está, ya se sienten desprotegidas, desvalorizadas y aparece una serie de enfermedades y esa serie de enfermedades como osteoporosis, reumatismo, pues generan ahora problemas nuevos sobre su propia existencia, generando ya no solamente trastornos de personalidad, sino incluso, y con mucha seguridad lo digo, generando trastornos patológicos o patologías mentales como Alzheimer, como otros. Para el que cree que el Alzheimer es una enfermedad fortuita, gratuita, que ocurre de 100, es una mala suerte que le puede ocurrir a uno, no.
aunque específicamente no hay una causa, hay una comorbilidad o una correlación estadísticamente de personas que tienen mayor nivel de padecimiento de estas enfermedades. Y tienen que ver con personas que no han cerrado ciclos, que tienen duelos activos, que son personas muy paranoicas. O sea, siempre hay rasgos de personalidad, siempre hay elementos históricos en la persona. Entonces, aquí le estoy nombrando algunos de los que uno va a examinar como psicólogo y tiene que examinar como psicólogo. Pues la importancia de la anamnesis, preguntarle a la persona desde que entra si está casada, si no está casada, si tiene hijos, con quién vive. Son los elementos más importantes en los que uno hace terapia psicológica. Pero también hay otros factores, factores relacionados con la historia, factores relacionados con la sociedad, como las depresiones económicas, la que está viviendo ahora mismo nuestro país Venezuela, que nos hace a muchos venezolanos emigrar. Las guerras, las epidemias. Yo, a través de la pandemia, yo en 2000, empezó 2020, me quedé todo 2020 en Venezuela, estaba en Venezuela. Y yo he atendido pacientes, pero pacientes fóbicos, wow, me incrementó. En una semana llegué a atender casi 10 pacientes fóbicos. Claro, la pandemia, un estímulo exterior invisible que me hace sentir impotente, me hace sentir inseguro. Hay elementos eh, de poca seguridad, pues disparó el relé a los fóbicos y empezaron a activárseles temores antiguos que tenían a la oscuridad, a tocar, a la contaminación, producto de todo esto. Entonces, de alguna forma, los estímulos muy fuertes se elevan por encima de la banda que uno tiene de seguridad, trastoca esos elementos y ahí se disparan los trastornos de personalidad o las patologías. Todas las personas que se estudian, que han pasado de las guerras, siempre vienen tocados, vienen con mucha paranoia, eh, vienen esquizoafectivos, límites. ¿Por qué? Porque han pasado por un shock psíquico traumático. En los sueños se revela todo eso, ¿no? Los sobrevivientes del holocausto nazi, dice que hay personas, todavía cuentan sus historias, ¿no? Que se sienten allá y que se paran y que no saben dónde están, porque bueno, eso es un shock psíquico altamente traumático que generó en ellos rasgos de personalidad, de inseguridad, de desconfianza hacia el otro. Por ejemplo, para no ir tan lejos, a mí en San Cristóbal hace algunos años atrás, y estaba en el carro, salía de un lugar de tomarme algo, y vinieron unos motorizados y nos arrinconaron y me quitaron las llaves del carro y me quitaron, para ese momento me quitaron una chaqueta, algo así, y los celulares. Después yo escuchaba una moto cerquita y me paralizaba. Y yo sabiendo, como psicólogo, sabiendo bajo qué estructura estaba, pero no lo podía evitar. Al menos en el momento no. Después pensaba, no hay evidencia que todas las motos vayan a atacarme. Y empecé a trabajar, pero hay gente que no tiene conocimiento de eso y le da un ataque de pánico. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean que los hechos psíquicos son muy poderosos, están las depresiones, las guerras, las epidemias y cambios políticos importantes, ¿verdad? Todos los que vivimos en Venezuela, que es nuestra clase de teoría de trastorno de personalidad o teoría de la personalidad que estamos viviendo los trastornos, sabemos que los cambios políticos son importantes porque ya uno no cree en nada y se vuelve desconfiado. Es así como pasa en los países europeos, ¿no? Ya nadie cree en nadie. Nadie. Cree en lo que ve, cree en lo que hace, más nada. Entonces, ahí le colocaba esas tres figuras de las cuarentenas, de cómo ha cambiado la cuarentena al mundo, la depresión, la paranoia, la irritabilidad, los cambios políticos, cómo la xenofobia creció en el tiempo de Trump, cómo volvió a crecer un poco la apartheid en los países, ¿sí? La guerra, todo lo que trae como consecuencia de la gente que llegó de Vietnam o que viene de Irak, toda esa gente eh, de alguna forma tocada por esos elementos, ¿no? Y están los factores no normativos del desarrollo del ciclo vital, como los cambios de trabajo, el consumo de sustancias de alguna otra persona que está a nuestro lado. Yo he atendido pacientes que sus hijos consumen drogas. Wow, y eso es muy difícil porque
las personas que están bajo ese tipo de ambientes, no el drogadicto, no, el que está bajo ese tipo de ambientes con un hijo dependiente con drogodependencia, bueno, no viven, no viven vidas tranquilas, viven muy paranoicos, viven muy en depresión, en tristeza, muy despotenciados. ¿Ok? Y también un diagnóstico médico puede, bueno, ya sabemos nosotros, afectar indudablemente nuestra personalidad, trastocarla, un divorcio. Sí, sí, lo que más he atendido en mi vida son divorcios, sobre todo divorcios, el efecto sobre los hijos, el efecto del divorcio sobre las mujeres para encontrar una nueva pareja, la falta de cerrar ciclos de vida, el deseo de morirse, el nuevo padrastro que llega. O sea, hay una serie de eventos que no están literalmente en certidumbre para el ser humano, que se tiene que abrir a un nuevo ambiente y que esa forma de adaptarse no es tan fácil, donde empieza a manifestarse algunos rasgos. Y ahí es importante preguntar qué está pasando, cómo haces, cómo respondes ante eso, porque todo eso nos da una evidencia de que hay alguna conducta, alguna forma de pensamiento, que es lo que nosotros básicamente estudiamos en la persona. Decía el señor Lacan, o Lacan, si a los psicólogos, o bueno, los que estudian la mente son expertos en lo que no sirve. Y hoy entiendo muy bien esa frase, ¿verdad? Somos expertos en lo que nos sirve. Empezamos a ver lo que nos sirve en las personas, esa conducta, ese tipo de pensamiento, y tratamos de modificar esa conducta. Entonces, ya nosotros sabemos casi todos los elementos que hay detrás de un divorcio, los que han experimentado divorcios, los que han experimentado cambios de trabajo, los que han experimentado un cambio de una muerte de un familiar cercano. Son cosas que son muy profundas en el ser y que adaptarse no es fácil y producen algunos rasgos allí de disfunción de la personalidad. Por supuesto, creo que el más fuerte puede ser el duelo, ¿no? Aunque todos son fuertes, pero el duelo tiene una perspectiva social que hay que ritualizarse. A mí me encanta trabajar los ciclos del duelo porque en psicología hay mucho. Usted se mete en Google y encuentra una diversidad de conceptos de cómo cerrar ciclos, identificar el duelo dónde está, en qué elemento está, si está en la negación, en la culpa, en la rabia, en la aceptación. Bueno, hay muchísimo acerca del duelo, pero lo importante de esto es dónde nos quedamos o dónde se queda la persona. Hay gente que se queda en la culpa y está mirando siempre hacia atrás. Fue por culpa mía que me divorcié, fue por culpa mía que se murió, fue por culpa mía que se acabó la relación. Entonces, frente al duelo hay ciertos elementos que hay que hacerse. En esta sociedad donde ya no creen los rituales, donde está desconectado de la historia, está desconectado de los rituales y de la cultura, porque así somos los seres humanos, pues entonces empezamos a ver niños sufriendo de depresión, eh, personas con la enfermedad más creciente es la depresión. ¿Por qué? Porque no sabemos elaborar una tristeza, no sabemos elaborar una historia de duelo difícil en la vida. Y creo que eso es parte del desarrollo en la vida. Aprender a manejar todos estos ciclos, aprender a manejar todas estas etapas en la vida, saber que hay pérdidas, saber como dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de ganar, tiempo de perder, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. O sea, la vida se mueve en un ciclo de un vaivén, un subir y un bajar. No siempre vamos a estar subiendo, a veces se baja. Usted dirá, eso no es como negativo, yo no. Porque incluso hasta la vida se mide así, ¿no? La vida, el electroencefalograma o el electrocardiograma se mide en ondas, arriba y abajo. Y si la línea está ahí, quiere decir que la persona está muerta. Entonces, aprender a sortear esos ciclos de la vida, aprender a saber quién soy en cada etapa de la vida, a lo que dicen las teorías de la personalidad, a no apegarme tanto a lo material, pues va a llevar que tenga una vida mucho más rica. ¿Ok? Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima clase.